Ya podemos dar inicio. Bien. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Piñero María Sol, soy licenciada en nutrición, especializada en oncología y voy a estar dando hoy una ponencia sobre la importancia de la nutrición en oncología. ¿Por qué es importante el tema del cáncer, no? ¿Por qué es una enfermedad que nos llama tanto la atención a tantos profesionales para tomar en cuenta? Es debido a que es una de las primeras causas de muerte en todo el mundo. Aproximadamente 1 de cada 6 defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. Entonces representa de gran interés para lo que es la salud, tomar parte en lo que es esta enfermedad, ¿no? Desde cada profesión tratar de aportar su granito de arena. Para hablar un poco de la frecuencia de la desnutrición en lo que son los pacientes oncológicos, podemos ver que al diagnóstico, alrededor del 15, entre un 15 y 40% de los pacientes presentan un estado de desnutrición. En fases avanzadas, el porcentaje escala a niveles mucho más altos. Un 80% del total de los pacientes en fase avanzada de la enfermedad tiene desnutrición. Y en el final de la vida, entre un 90 y 100%. Este dato no menor es muy importante. Entre un 10 y 20% de los pacientes mueren debido a la desnutrición y no a la enfermedad del cáncer en sí. Para mencionar también la máxima expresión de desnutrición en el cáncer es el síndrome de anorexia-caquexia, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué consecuencias entonces trae la desnutrición en el paciente con cáncer? Podemos ver... Licenciada, Sí, disculpe. sí. Se ha quedado en la primera diapositiva. Se ha quedado en la primera ¿Se diapositiva. quedó como trabada? Ajá, en importancia. Yo ya No sé pasé. si puede haber en el mismo PowerPoint. Sí. En vez de proyectarlo, lo pone el que parece un librito. ¿Este? En la parte de abajo, licenciada. A ver. Ahí, ajá, justo ese. Ahí, Ahí, ahí sí se puede cambiar. Ajá. Ahí ahí sí lo se están, puede ver. ahí lo están viendo en YouTube y todo. Sí, ahí Bien, sí se bueno, ve. vuelvo a la diapositiva de antes por si quieren repasar alguno de los datos que dije, por si les interesa. Ahí está. A ver, estoy viendo paralelo en YouTube. Disculpen los problemas técnicos. Son muy comunes en las ponencias que son de forma virtual. Es parte del folclore. Bien, ahí creo que ya se está viendo en YouTube la pantalla de los porcentajes que mencionaba, como si necesitan sacarle alguna captura o algo por las dudas. Bien. Seguimos entonces, Jazmín. Sí, licenciada, gracias. Bien. Entonces, cuando hablaba de las consecuencias de la desnutrición en el paciente con cáncer, podemos ver que se presentan síntomas tales como la astenia, la debilidad, anemia, una mayor predisposición a infecciones, fragilidad para el paciente, un retraso de cicatrización de las heridas, mala tolerancia a los tratamientos oncológicos, aumento de las estancias hospitalarias, alteración de la calidad de vida, esto es fundamental, y disminución de la sobrevida. Entonces, se pueden encontrar descriptos 4 mecanismos básicos que conducen a la desnutrición en el cáncer. Estos son, así a rasgos generales, el escaso aporte de energía y nutrientes, las alteraciones de la digestión y o la absorción de nutrientes, el aumento de las necesidades energéticas y de nutrientes también, y alteraciones en el metabolismo de los nutrientes. Después, para comprender lo que son las causas de desnutrición, acá podemos ver en la tabla que se categorizan por 3 situaciones, ¿no? Unas que dependen del tumor, otras que están relacionadas con el paciente y otras que están producidas por los tratamientos oncológicos. Dentro de las que están producidas por el tumor podemos ver alteraciones del aparato digestivo. Esto es muy visto cuando el cáncer obstruye alguna parte del tubo digestivo.
con alteraciones metabólicas también, producción de sustancias caquectizantes y después relacionadas con el paciente, bueno, el síndrome de anorexia y caquexia cancerosa y factores psicológicos como tales como la depresión, por ejemplo, y las que están producidos por los tratamientos oncológicos, la cirugía, radioterapia y quimioterapia, que son los más comunes que se ven. Con respecto a la prevalencia de la nutrición, estos casos van a depender, o sea, la prevalencia depende de la localización del tumor primario. Todo tumor que esté cerca del tracto digestivo va a comprometer mucho más la nutrición. El estadio de la enfermedad, a estadios más avanzados, más comprometida va a estar la nutrición. Los tratamientos recibidos, cuando se reciben tratamientos multimodales o más agresivos, peor es el estado nutricional o corre más riesgo. Y un performance status de entre 0 y 1 presenta menor pérdida de peso que otros performance status como de 2 a 4, ¿no? Cuando el paciente ya tiene otra situación. Esto es lo que les hablaba de, depende el sitio tumoral, la incidencia de pérdida de peso que tiene. Acá podemos ver, por ejemplo, que páncreas representa un 80-90% de pérdida de peso, que es un montón. Podemos ver que estómago, esófago, cabeza y cuello, o sea, todo lo que esté relacionado con el tubo digestivo va a generar una pérdida de peso muy importante, como colon y recto, y podemos ver que los que tienen menor incidencia, por ejemplo, son los cánceres de mama o los sarcomas. Bien, esto es un resumen que está sacado de la ESMO, de una guía nutricional, que reduce los factores que están comprometidos, que comprometen la pérdida de peso en el paciente oncológico. Estos son factores que están relacionados con el paciente, con los efectos locales del tumor o con el tratamiento, que van a generar, por ejemplo, síntomas que tengan impacto nutricional. Los síntomas más frecuentes que solemos ver son los de anorexia, náuseas y vómitos, diarrea, constipación, aversión a los alimentos, cambios en el gusto, una gama de efectos secundarios que comprometen y favorecen la pérdida de peso. Inactividad física, después efectos secundarios al tratamiento oncológico y, bueno, la situación psicosocial y la edad del paciente. Pero por otro lado tenemos factores que están relacionados al tumor y que tienen que ver con la fisiopatología de la inducción de la caquexia, ¿no? Que lo que va a determinar es una inflamación sistémica, una disfunción endocrina y una alteración del metabolismo. Esto va a conducir a cambios en el apetito, a cambios en el gusto, en la percepción del gusto y del olfato, cambios en la motilidad gastrointestinal, una reducción de la función muscular y de la masa muscular, esto es muy importante, y la reducción de la masa grasa. Entonces, todos estos factores que se unen van a llevar a lo que es la pérdida de peso. Perdón que tome un poquito con agua. Bien, se está viendo que dentro de lo que se define de desnutrición está apareciendo también la opción de la desnutrición iatrogénica. Esto significa que los profesionales de la salud también estamos relacionados con la prevalencia de la desnutrición. Esto es importante porque se debe a que faltan formación en equipos interdisciplinarios, la derivación del paciente oncológico, lo que se ve en la práctica, o sea, porque la realidad es que yo hablo con oncólogos, con médicos, todos estamos de acuerdo con que la desnutrición tiene mucha prevalencia, ¿no? Y que es importante que al paciente oncológico lo vea de forma temprana un nutricionista y que tenga asistencia nutricional. El tema es que en la práctica no se da así y llegan ya cuando están en un cuadro de malnutrición, desnutrición y desde la parte nutricional hay poco por hacer. Se llega tarde, digamos. Entonces, la derivación tardía es un factor muy importante en la prevalencia de desnutrición en oncología.
La falta de diagnóstico nutricional, que el paciente no sea diagnosticado, la realidad es que se ve como hasta normal en ciertos casos, lo describen algunos médicos como normal, que el paciente pierda un poco de peso y se especula con que después vaya a su casa y solamente por su cuenta, después de finalizar algún tratamiento, se levante y recupere solo el peso. Así que, bueno, todo esto influye en la prevalencia de desnutrición. Así como también no utilizar el soporte nutricional a tiempo. Soporte nutricional me refiero a nutrición enteral y parenteral o soporte enteral por vía oral. Y no reconocer a la desnutrición como un problema, que es lo que les decía, o sea, pensar que el problema de la pérdida de peso se ha visto como algo normal en algunos casos, ¿no? Entonces, para hablar de los cuadros más severos a los que lleva la desnutrición en el paciente oncológico, podemos mencionar a la anorexia, que se define como una pérdida de apetito y una reducción de la ingesta calórica, que tiene un origen multifactorial. Podemos ver a la depresión, el paciente oncológico que tiene un mal pronóstico, que está asustado por la enfermedad, tiende mucho a la depresión y la depresión deriva en que no coma adecuadamente. El dolor también. El dolor es un factor importantísimo en lo que es la generación de la anorexia. Constipación, obstrucción intestinal, alteraciones en el sistema nervioso central, las citoquinas proinflamatorias que también actúan de forma de que se desencadena la anorexia, efectos secundarios de los tratamientos y alteraciones en gusto y olfato que hace que el paciente no quiera comer. Después la sarcopenia, que es otro de los síndromes de los efectos que genera la desnutrición, podemos ver que se caracteriza por la pérdida de masa muscular mayor o igual a 2 desvíos estándar del valor normal, y las causas pueden deberse a trastornos endocrinos, enfermedades crónicas, inflamación, resistencia a la insulina, déficit nutricionales y tratamientos antineoplásicos. Con respecto a la caquexia, que les decía anteriormente que dentro de lo que es la desnutrición, la caquexia sería lo peor, lo que tiene peor desencadenante, es como que complica demasiado el cuadro. La caquexia del cáncer es un síndrome muy complejo y está directamente vinculado a los mecanismos de relación entre el tumor y el huésped, que se dan con una anorexia intensa, marcada, con astenia, con pérdida de peso y masa muscular. Se han tratado de ver distintos criterios para evaluar en qué momento se produce la caquexia y bueno, se encontró, por ejemplo, los de una investigación, se las dejo después en las referencias, que para determinar la caquexia necesitamos, por ejemplo, de un criterio mayor y 3 criterios menores. Dentro de los criterios mayores podemos ver una pérdida de peso mayor al 5% en los últimos 12 meses o menor en presencia de una enfermedad subyacente. Y en los casos que la pérdida de peso no pueda ser documentada, podemos utilizar de referencia el índice de masa corporal. Tener menor a 20 kilos por metro cuadrado es suficiente para determinarlo. Y un criterio mayor puede ser la disminución de la fuerza muscular, la astenia, la anorexia, un bajo índice de masa libre de grasa, alteraciones en los análisis inflamatorios, anemia y albúmina. Entonces, la caquexia se puede diferenciar en 3 estadios. Puede haber precaquexia cuando la pérdida de peso es menor o igual al 5%, donde se presenta con anorexia, cambios metabólicos, y lo que se recomienda es que haya una monitorización y una intervención preventiva en la parte precaquexia. Queremos evitar que se llegue a un nivel de caquexia, ¿no? Caquexia, una vez instaurada, se determina cuando hay una pérdida de peso mayor al 5%, como decíamos, un índice de masa corporal menor a 20, y una pérdida de peso mayor a 2%, o puede haber sarcopenia más pérdida de peso mayor al 2%. Usualmente se encuentra reducido el consumo de alimentos cuando se presenta la caquexia y hay inflamación sistémica.
Acá el manejo tiene que ser multidisciplinario y se tiene que hacer una priorización sobre los factores que son reversibles. Porque muchas veces pasa que cuando empezamos a alimentar, ya cuando se desencadenó la caquexia, desde nutrición es poco lo que se puede hacer. El cuerpo ya no responde de la misma manera porque hay mucha alteración metabólica. En el caso de la caquexia refractaria, que es un grado variable de la caquexia, es cuando se presenta con la enfermedad cancerosa con marcado índice procatabólico, el paciente está muy hipercatabólico y no responde al tratamiento anticancerígeno. Tiene un bajo performance score, que es, un bajo performance score y menor a 3 meses de expectativa de vida. Ahí es cuando se diagnostica caquexia refractaria. En estos casos, lo que se recomienda son los cuidados paliativos, soporte psicosocial y valorar soporte nutricional. Esto es una discusión ética porque se tiene que ver bien los beneficios que pueda llegar a tener un soporte nutricional en esta etapa. Bien, entonces, para evitar lo que es la desnutrición, se sugiere hacer en el momento del diagnóstico del paciente con cáncer un screening y una valoración nutricional. Acá les pongo que el tamizaje de riesgo nutricional lo que permite es identificar a los pacientes que están desnutridos o que tienen riesgo de... ¿Perdón? ¿Sigo? No sé si pasó algo. ¿Sigo, Jazmín? Sí, licenciada, sí. Perdón. Sí, continúe. Bien. No sé qué habrá sonado. Bien, entonces, como les decía, el tamizaje de riesgo nutricional permite identificar a los pacientes que están desnutridos o con riesgo de desnutrición e iniciar oportunamente la recuperación del estado nutricional. Esto es fundamental. La ESPEN, que es una Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, que nos guiamos muchísimo por las guías que ellos tienen, define el tamizaje nutricional como un proceso que tiene que ser rápido, simple y que puede ser realizado por personal de administración. O sea, que no es necesario que lo haga un médico necesariamente, puede ser una enfermera, puede ser alguien de administración que realice rápido el tamizaje para ver si se necesita derivar a este paciente rápido a una consulta nutricional. Las herramientas que se utilicen para el screening deben ser precisas, rápidas y sencillas de utilizar. El screening, el tamizaje, se realiza a todos los pacientes con diagnóstico de cáncer, porque hay veces que es fácil darte cuenta cuando un paciente viene y sabes que va a necesitar soporte nutricional porque ya lo ves que está comprometido, pero otras veces, por ejemplo, cuando se da la obesidad sarcopénica, que es un paciente que tiene obesidad y si no se le hace un tamizaje y después una valoración nutricional objetiva, no se puede detectar esto. Entonces, por esto se debe realizar a todos los pacientes. Realizar una valoración nutricional precoz y realizar evaluación y monitoreo de la ingesta. Y lo que les decía, incluso en los pacientes que tienen aparente estado nutricional normal se debe realizar también, porque a veces por el tratamiento, por el tipo de cáncer, cuando llegan por ahí están bien, pero los tratamientos que van a tener que hacer, que realizar, comprometen mucho el estado nutricional, entonces ya se considera de riesgo aunque tenga un índice de masa corporal bueno y que no haya perdido nada de peso anterior. Entonces, de esto del screening nutricional se puede aplicar a todos los pacientes y por lo tanto proporciona una identificación sistémica de pacientes que requieren una evaluación adicional o un apoyo nutricional si es necesario. En ausencia de un tamizaje nutricional, la desnutrición puede no ser reconocida o tratada. Lo que les decía de la desnutrición, que hay mucha prevalencia y que está subdiagnosticada. Entonces, el objetivo del tamizaje es identificar a pacientes que requieren tratamiento nutricional, así como una adecuada monitorización del mismo. La intervención nutricional debe ser precoz. Acá, por ejemplo, les dejo una herramienta de tamizaje muy utilizada en oncología, es el Nutri-Score.
que tiene una sensibilidad del 97,3%. Todas estas herramientas que les voy a mostrar ahora se prueba la sensibilidad y la especificidad en comparación con la de valoración global subjetiva. No sé si conocían por ahí esa herramienta ya. Pero ven que, por ejemplo, pregunta si ha perdido involuntariamente peso el paciente en los últimos 3 meses. Si sabe qué cantidad de peso ha perdido y después si ha tenido cambios en el apetito, también incluye lo que es la localización del cáncer y el tratamiento a llevar. Depende de esto, se hace un score, ¿no? Se van anotando el puntaje, y si da el puntaje mayor a 5, el paciente está en riesgo nutricional y se tiene que derivar a nutrición para una valoración más compleja. Entonces, esta herramienta es utilizada para pacientes ambulatorios oncológicos. Después, otra de las herramientas muy utilizadas es el Malnutrition Screening Tool, el MST. También es muy parecido, similar. Ven que pregunta si tiene alguna pérdida de peso reciente, de cuántos kilos fue aparentemente, y si ha estado comiendo pobremente últimamente. Entonces, esto también determina a ver si tiene algún riesgo de desnutrición. El NRS 2002 es para pacientes hospitalizados. Incluye 4 preguntas, perdón que no encontré la imagen para poder agregarlo para que vean cómo es el instrumento, pero bueno, incluye 4 preguntas como parte del paso previo a otra evaluación. Y su propósito es detectar la presencia de desnutrición y el riesgo de desarrollar desnutrición en el entorno hospitalario puntualmente. Con los prototipos para la gravedad de la enfermedad dados, se pretende cubrir todas las categorías posibles de pacientes en un hospital. Esta herramienta no es específica de oncología, es para todos los pacientes que estén hospitalizados. Y también incluye a la vejez como un factor de riesgo. Esta es la valoración global subjetiva, que es la que les digo que es la herramienta de tamizaje nutricional de preferencia. Es mucho más extensa, tiene una parte que es para el paciente y otra parte que es para llenar por el médico o la nutricionista. Y bueno, debido a su sensibilidad y especificidad, se ha utilizado, como les digo, para validar otras herramientas de tamizaje nutricional. Acá lo que también le decía, que consta de 2 partes. La primera es una historia clínica del paciente, la cual completa el paciente, se lo damos para completar a él. Y la segunda parte evalúa las demandas metabólicas de la enfermedad, su impacto en los requerimientos nutricionales, e incluye un examen físico para ver si hubo pérdida. Otra vez se activó. Perdón, se había activado un micrófono. Está reconocida esta herramienta en la investigación clínica como el método de referencia para evaluar el estado nutricional en pacientes con cáncer. Luego del screening se deriva a nutrición y se realiza una valoración objetiva, que forma parte del registro de la historia clínica del paciente y son con métodos más complejos, completos y costosos. Lo que les decía, que estaba realizado por una licenciada en nutrición, que es posterior al screening y previo a la planificación de la intervención nutricional. Está conformado por la historia clínica y dietética, la valoración antropométrica, los parámetros bioquímicos, la valoración de la capacidad funcional del paciente, la valoración de la composición corporal y los datos de la exploración física. Por eso es mucho más complejo. En base a esto, luego de la valoración nutricional inicial, lo que se prepara es una intervención nutricional. Y lo que siempre se va a preferir es utilizar la vía oral en caso de que sea posible. Estos son recomendaciones por la ESPEN, la última guía del 2021, y recomienda la intervención nutricional para aumentar la ingesta oral en pacientes con cáncer que puedan comer, pero están desnutridos o en riesgo de desnutrición. Y lo que va a incluir esta intervención nutricional por vía oral es el asesoramiento dietético, el tratamiento de los síntomas, esto es fundamental, el tratamiento de los síntomas secundarios y los trastornos que afectan la ingesta de alimentos. Esto es lo que hablábamos antes de los síntomas de impacto nutricional. Y la oferta también de suplementos nutricionales orales. Esto, si lo hacemos de forma oportuna, podemos
preservar mucho el estado nutricional y mejorarlo. Bien, en caso de que se necesite soporte nutricional, esto está indicado en los pacientes que no puedan comer adecuadamente, por ejemplo, menos del 50% del requerimiento durante más de una semana, o solo del 50-75% de los requerimientos energéticos y de nutrientes durante más de 2 semanas. Acá, en este caso, cuando el paciente no llega a cubrir sus requerimientos por tanto tiempo, sí se recomienda optar primero por la nutrición enteral siempre. Nutrición enteral siempre se va a preferir esa vía antes que la parenteral, porque tiene muchas más complicaciones. En el caso de que, siempre nutrición enteral, en el caso que la nutrición oral siga siendo inadecuada a pesar de las intervenciones nutricionales que incluyen el asesoramiento más la suplementación oral. Y la nutrición parenteral y la nutrición enteral no es suficiente o factible, ¿no? Entonces, el objetivo de la intervención nutricional es lograr la suficiencia de nutrientes, mejorar la composición corporal, atenuar la inflamación sistémica, mejorar la tolerancia a los tratamientos y disminuir la toxicidad. Esto lo que sucede es que cuando el paciente está de muy bajo peso, está débil, no puede continuar los tratamientos, a veces hay que reprogramar cirugías, hay que alargar los tiempos entre los esquemas de quimioterapia o radioterapia porque el paciente no puede tolerarlos. Entonces, por eso es fundamental que esté bien nutrido. Sobre todo mejorar la calidad de vida. El paciente que está con un compromiso en su nutrición, está con baja energía. Perdón, se volvió a prender uno de los micrófonos. Como decía, se influye en la calidad de vida porque el paciente que está con mala nutrición tiene baja energía, su vida ha cambiado un montón porque perdió su rutina, no puede hacer las cosas de siempre y encima de todo se siente bajo de energía, ¿no? Y más débil. También el impacto visual que tiene el cambio de la composición corporal cuando se ve. Y bueno, también la intervención nutricional oportuna lo que genera es lo que quiere, ¿no? El objetivo es generar una mayor supervivencia. Como último, los cuidados paliativos, esto para la parte desde nutrición, esto también es de la ESPEN, se recomienda que todos los pacientes con cáncer avanzado e incurable, tanto si reciben o no tratamiento antineoplásico, se analice de forma rutinaria si existe una ingesta nutricional inadecuada. Analizar la pérdida de peso o el índice de masa corporal si está bajo y se encuentran en situaciones de riesgo. Hay que continuar evaluando nutricionalmente. Las intervenciones nutricionales deben utilizarse en pacientes con cáncer avanzado incurable si el beneficio esperado, esto es lo que decía que a veces hay que hablarlo mucho en comité ético, porque tiene que verse esto, el costo-beneficio, ¿no? Si el beneficio es superior al riesgo potencial y si el paciente lo desea. Hay veces que el paciente no desea recibir un soporte nutricional. En los pacientes con muerte inminente, el tratamiento debe basarse nada más en el confort, en la hidratación, en la nutrición artificial. Es poco probable que proporcione algún beneficio en la mayoría de los pacientes. Solamente por ahí lo que genera es mayor incomodidad. Entonces, para concluir, la prevalencia de la desnutrición en pacientes oncológicos es muy elevada. La fisiopatología del síndrome de anorexia-caquexia es compleja y es el mayor exponente de desnutrición en el paciente oncológico, es lo que más queremos evitar. Es preciso hacer una evaluación nutricional en todos los pacientes oncológicos desde el momento del diagnóstico e iniciar una intervención nutricional precoz. Y el abordaje del paciente oncológico debe basarse en un trabajo multidisciplinario. Es decir, no quedarnos solamente enfocados en nuestra disciplina y pensar, por ejemplo, a mí me ha pasado en consultorio de una paciente que no podía comer porque tenía muchísimo dolor, entonces prefería quedarse acostada durmiendo para no sentir el dolor y se estaba salteando muchísimas comidas. Esto claramente comprometía su estado nutricional, ¿no? Entonces, pensar más allá y derivar, en el caso yo tuve que derivar a medicina del dolor porque no la habían derivado aún.
Entonces esta mujer estaba automedicándose y lo que estaba autosuministrándose no la estaba ayudando a controlar el dolor, porque era con analgésicos convencionales. Entonces, hay que estar atentos a eso, a ir derivando a distintas disciplinas que pueden ayudarnos, en verdad, ayudarnos a tratar al paciente y ayudar al paciente en sí, ¿no? Me ha pasado también, por ejemplo, de decirle a alguien decirle que haga actividad física, porque es muy importante a lo largo del tratamiento mantener al paciente lo más activo posible, y que me digan que no pueden porque tienen algunas restricciones por dolor, porque después de la cirugía no saben cómo, entonces derivar a kinesiología, por ejemplo. Entonces, es esto de estar atentos a ver más allá de nuestra propia disciplina. Acá les dejo unas referencias para los que quieran ahondar más en el tema sobre nutrición en el paciente oncológico. Les súper recomiendo las guías ESMO y las ESPEN del año 2021 de este año. Y bien, muchas gracias por su atención y ahí les dejo mi mail y el Instagram por si quieren comentar algo, por si tienen alguna duda. Bueno, agradecerle primero, licenciada, por habernos apoyado en esta importante ponencia, como lo es lo que es nutrición en pacientes oncológicos, ¿no? Por Muchas nada, gracias de parte de IFINSA-UC. por nada. Un Eh, gusto. no sé si tuvieran preguntas, así lo pueden dejar en el chat para que la licenciada nos ayude respondiéndolo. Esperamos 5 minutos, licenciada, ¿le parece? Sí, ¿cómo no? Justo acaban de dejar unas preguntas. Bien. ¿Se lo leo, licenciada? Me parece que es el que estoy viendo acá, La- que es de Cecil Romero. sí, Dice, exacto. ¿cómo sería el manejo dietético de estos pacientes? ¿Qué tipo de alimentación debería cumplir? Es muy abarcativo esta pregunta, porque lo que primero se debe hacer es una evaluación. Vamos a ver qué compromiso tiene cada paciente, cuál es su esquema de tratamiento. En base a eso tenemos que ver, porque por ejemplo, no es lo mismo una paciente con cáncer de mama que tiene sobrepeso y que se vincula al sobrepeso más en posmenopausia, que favorezca el desarrollo. Vieron que el tejido adiposo es proinflamatorio, entonces es una situación que debe evitarse en oncología. Se tiene que tratar de normalizar el peso. Ninguno de los dos extremos es bueno de la malnutrición, ni la desnutrición, ni el sobrepeso, ni la obesidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, tendríamos que controlar los síntomas que pudieran llegar a tener por la quimioterapia, como náuseas, vómitos, diarreas, por ejemplo. Se hace esa intervención. En el caso de que esta paciente, por ejemplo, fuera a cirugía, sí se tiene que dar una alimentación con más proteínas, bien adaptada, así que con una buen aporte de los macronutrientes y micronutrientes. Entonces, por eso digo que es muy general, la verdad. No solamente es una mayor ingesta lo que se tiene que hacer en un paciente oncológico, va a variar. Es lo que dicen generalmente en nutrición, dice que siempre contestamos a todas las preguntas con un depende, pero la verdad es que es así, depende el caso. Digamos como que, tratando de seguir respondiendo a tu pregunta, ¿no? Porque por ahí fui muy vaga. Los requerimientos nutricionales no difieren mucho de lo que es un paciente normal. Sí, por ahí lo que son las proteínas, se trata de hacer un tipo de alimentación más bien hiperproteico.
Y en pacientes que tengan por ahí una mayor resistencia a la insulina, sí se hace una distribución diferente de macronutrientes, prefiriendo las grasas saludables sobre los hidratos de carbono, por ejemplo. Acá veo otra pregunta que dice alimentos contraindicados en pacientes oncológicos. Generalmente los que están muy contraindicados va a depender de cuando el paciente está neutropénico, cuando está bajo de defensas, que se suprimen los alimentos que tengan un riesgo por alta carga bacterial. Los productos fermentados, los alimentos que no estén bien higienizados o alimentos a granel, por ejemplo. Después se recomienda en general que lleven una alimentación variada, sobre todo con vegetales y frutas, con disminución de carnes rojas, con una porción de hasta 2 porciones por semana. Digo hasta porque acá en Argentina lo que prevalece es que la carne roja, el consumo de carne roja sea mucho mayor, entonces es algo que siempre se les avisa a los pacientes, tratar de disminuir la carne roja por la grasa saturada que tiene, y a las carnes procesadas, con más consumo de aceite de oliva, por ejemplo, preferirlo antes que el aceite de girasol. Se suplementa con omega 3 en muchos casos para tratar de equilibrar esa corporalmente, ¿no? Nosotros en nuestro tipo de alimentación occidental tenemos mucho más omega 6 que activa sustancias proinflamatorias en el cuerpo, y al no tener tanto consumo de pescados, por ejemplo, tenemos un déficit de omega 3, entonces para equilibrar eso, que el omega 3 es antiinflamatorio, damos suplementación de omega 3. Se recomiendan evitar los azúcares simples, favorecer los hidratos de carbono complejos, legumbres, granos integrales. Bien, más o menos sería eso, los alimentos que se indican, y bueno, y los que se contraindican, entonces sería cuando te dije esto de que hay una presencia de neutropenia, por ejemplo, pero en realidad hay que ver cada caso, ¿no? Porque no es que solamente son pacientes con oncología, o sea, que tienen cáncer nada más. Son pacientes hipertensos, son pacientes con diabetes, son pacientes con obesidad, entonces tenemos que ir adaptando la alimentación a cada uno de los pacientes. Bien. Me queda con la duda si pueden tomar leche los pacientes con cáncer y la cúrcuma si puede curar el cáncer. No hay ningún alimento que por sí pueda curar el cáncer. La cúrcuma lo que tiene es curcumina y es antiinflamatoria. Está genial para agregar en un plan alimentario para disminuir, ya que el cáncer es una enfermedad proinflamatoria. Yo también lo recomiendo para agregarle a los platos, ¿no? Cuando cocinan. Es un agregado más de un antiinflamatorio. Pero en sí no hay tal o cual, ni un tipo de alimentación en sí que pueda evitar que un paciente tenga cáncer, ¿no? O que se cure de ello. Y en cuanto a la leche, es un alimento súper controversial porque sí, porque lo dicen sobre las hormonas, pero hasta el momento no hay ningún tipo de trabajo científico que compruebe la relación entre el consumo de lácteos y cáncer. Lo que se ha visto, por ejemplo, es una protección, un efecto de protección del calcio y la vitamina D que tienen los lácteos sobre cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, el tema es, sobre todo, elegir qué tipo de lácteos se consumen, evitar los que están sin descremar, para evitar un aumento en las grasas saturadas. A ver, ¿qué dice? Si un paciente oncológico es diabético o hipertenso. Si un paciente oncológico es diabético o hipertenso, ¿cómo mantenemos una alimentación balanceada y qué alimentos se considerarían contraindicados? Obviando la sal y el azúcar.
Hay que ver qué tipo de diabetes es el paciente que me estás diciendo, porque no es lo mismo un diabético 1 con insulino dependencia, que tiene que cumplir con sus porciones de hidratos de carbono para no tener una hipoglucemia, a un paciente diabético 2, donde tenemos que más bien hacer hincapié en educación alimentaria sobre el consumo de hidratos de carbono complejos y combinaciones para bajar el índice glucémico de los alimentos, ¿no? Hacer combinaciones con proteínas y grasas para que no se eleve tanto la glucemia de forma rápida. En cuanto a si es hipertenso, sí, no es solamente la sal, sino todos los alimentos industrializados que muchas veces tienen grandes contenidos de sodio, el tipo de agua que se consume, sí, alimentos como snacks y esos, todos los que tienen agregados de sal. En este caso, lo que se le enseña al paciente es a identificar en la tablita de información nutricional, que aprendan a leer las etiquetas y aprendan a ver lo que están comiendo. Y obviamente que se les enseña a tratar de condimentar sus alimentos con todos los que son especias aromáticas. Entonces, se le agregan, o sea, hay que ver el paciente oncológico ese en qué tratamiento está, pero bueno, todo se tiene que ir combinando. Es una gran combinación entre la patología y las demás patologías que tiene. A ver, en caso del paciente haya salido de una intervención quirúrgica y esté con indicación de nada bioral, ¿cómo se contrarresta la desnutrición que implica esta situación en el paciente oncológico? Cuando tiene, hay que ver de cuánto tiempo es el descanso de nada por vía oral. Si son 48 horas nada más, nada, se tiene que evaluar cuánto tiempo. Vieron que les dije, si es menos del 50% de la ingesta durante una semana, se tiene que evaluar otra vía de acceso. O sea, si se puede acceder por una sonda nasogástrica o si se tiene que hacer una gastrostomía para garantizar el estado nutricional del paciente. Pero eso tiene que evaluarse. Recomendaciones para mejorar los síntomas de las quimios y radioterapia, náuseas, vómitos y mucositis. Mucositis es un tipo de efecto secundario muy grave, puede escalar y ser muy grave, muy doloroso para el paciente, la verdad. Sí, lo que son las mejoras de los síntomas es a través de recomendaciones y estrategias nutricionales que hacen que fraccionar, por ejemplo, la alimentación, cambiar el tipo de textura, las temperaturas. En mucositis, por ejemplo, va a ser mucho más preferible un helado, por ejemplo, temperaturas extremadamente frías, obviamente que nada de ácidos, nada de azúcares, que nada muy picante. Nada que irrite la mucosa. En el caso de náuseas y vómitos, también, o sea, se recomienda, náuseas y vómitos son síntomas que van muy de la mano. Tratar de evitar olores fuertes, cuando coman, que coman con ropa cómoda, que no les esté apretando la panza. Si están muy cansados y necesitan ir a acostarse luego de haberse alimentado, esperar media hora por lo menos para irse a acostar y que la cama esté en la cabecera a 45 grados para evitar el reflujo, que sea más bien una comida liviana, no grasosa, de fácil digestión, de fácil disgregación, que son con proteínas fáciles de digerir, como son el huevo, por ejemplo, o el pescado, si es que le gusta el pescado, porque si está con náuseas y vómitos por ahí el olor intenso no sea beneficioso, evitar, por supuesto, el lugar donde se cocinó o ventilarlo bien para que no influya el aroma. Estoy hablando así a grandes rasgos, ¿no? Pero hay un montón de recomendaciones que se pueden hacer, que es en cuanto a eso, en cuanto a la textura, a la temperatura y a la distribución de los alimentos. ¿Los transgénicos de las plantas causan cáncer? ¿De qué tipo? No sabría decirte, esta pregunta no te la sé contestar porque la realidad es que no he visto dentro de las causas relacionadas con el cáncer, dentro de lo que es el factor ambiental, a los transgénicos. Sí he visto a los plaguicidas que se utilizan
y a los, por ahí, a fertilizantes, pero sobre todo los plaguicidas, los organofosforados y esas cosas extras que consumimos cuando no se lavan adecuadamente las frutas y verduras. Pero en cuanto a transgénico, porque en realidad el alimento transgénico es una alteración del ADN para hacer a la planta más resistente, pero no sé si eso en realidad pueda causar. Yo no lo he visto en causas de cáncer. ¿Qué tipo de dieta es recomendable en pacientes con cáncer? De nuevo, es muy general, tiene que adaptarse a cada paciente. No difiere mucho, a grandes rasgos, ¿no? No difiere mucho de lo que son las recomendaciones para la población normal. Solamente hay que adaptarlas, claro, a la sintomatología, al tipo de tratamiento, al lugar donde está ubicado el cáncer. Por eso es demasiado abarcativa la pregunta. Tiene que sí o sí ser adaptada a cada caso individual, es muy diferente. No sé si me salté alguna pregunta. A ver. ¿Alguien más tiene una pregunta? Espero estar siendo clara. Disculpen por decir tanto depende. Sí, muy clara, licenciada. Estuvo muy interesante todo. Bárbaro. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. Creo que ya no tienen preguntas, licenciada. Bien. Sí, en Ese el es tema todo. de nutrición hay muchísimo mito en cuanto a tipo de dietas cetogénicas o dietas alcalinas, el tema de los lácteos. Por eso está bueno también la derivación a nutrición para esclarecer a los pacientes, porque digamos como que la nutrición es la parte que ellos pueden controlar y la parte en la que los familiares también pueden ayudar. Entonces siempre hay un familiar que está recomendando, un amigo, alguien, mirá, fíjate esta dieta, fíjate este alimento, en el afán de querer solucionar la enfermedad. He visto que compran comprimidos de graviola, por ejemplo, de algunas frutas exóticas, con muchos antioxidantes. Por eso es importante esclarecer todas las dudas. Sí, licenciada, tiene mucha razón. Existen demasiados mitos sobre el tema. Exacto. Pero por eso, por eso es lo que también nosotros quisimos enfocar el día de hoy en lo que es la nutrición en pacientes oncológicos. Sí, Ahora que también sí, como sí. que en algunas partes los dejaron de lado a los pacientes oncológicos por el hecho de que todos se enfocaron en lo de COVID. Por eso es Ah, por lo que también nosotros queríamos abarcar bueno, estos temas. es que claro, justamente también el tema de las infecciones, parte de la prevención en oncología dentro de los factores ambientales es la vacunación y la prevención de virus, porque cuando el sistema inmune, a ver, nosotros todo el tiempo estamos generando células cancerosas, pero nuestro sistema inmune está bien y está detectando y corrigiendo todas estas anomalías. El tema cuando ingresa un virus, por esto fue complicado, cuando empezó lo de la pandemia, yo pensé acá, después de esto van a haber un montón de casos de cáncer nuevos, porque la realidad es que cuando el sistema inmune está ocupado combatiendo a otra cosa, pasa por alto las células que están funcionando mal. Sí, licenciada. Licenciada, acá justo hay una última pregunta que dice, Sí. ¿es cierto que la guayaba y Y el el aloe aloe puede pueden ayudar? ayudar contra. Son antioxidantes, ayudan desde el momento de que contraponen la parte del daño celular que generan los radicales libres. Es lo único que pueden hacer, o sea, pero no se puede asegurar que si se consume guayaba vas a evitar, digamos, el cáncer. No se puede decir que un alimento previene o cura, ¿no?
pero sí se puede decir que tienen buen aporte de antioxidantes todos, o sea, por eso hacemos tanto hincapié en el consumo de frutas y verduras, porque queremos la mayor cantidad de antioxidantes en ese cuerpo. ¿Los pacientes con cáncer pueden ingerir complementos multivitamínicos? Qué buena pregunta esa. La realidad es que solamente se recomiendan complementos multivitamínicos en los casos donde existe una deficiencia comprobada. Si yo hago un análisis, generalmente lo que pido en los análisis en mis pacientes es vitamina D, que siempre está baja, y la vitamina B12, que por el tipo de alimentación que tienen los animales, no la están produciendo en suficiencia, entonces son dos vitaminas que no se están chequeando generalmente y están bajas en la población. Entonces, en esos casos sí se suplementa. Ahora, no suplementar por suplementar. Los valores de requerimientos de vitaminas y minerales no son diferentes a los de un paciente no oncológico. Bien. Gracias, licenciada. Creo que ahora sí son todas las preguntas. Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar, gracias por estar atentos. Recuerden, bueno, ya que son futuros médicos, recuerden por favor ver al paciente de forma holística y ver más allá de lo que es la enfermedad, de lo que es su disciplina y tratar de siempre trabajar multidisciplinariamente. Es importante esto de que estén viendo otras disciplinas para ver cómo se manejan y cómo podemos trabajar en conjunto. Así que les agradezco a ustedes mucho por escuchar.